Les doy la bienvenida, muchas gracias por haber manejado su tiempo y yo sé que tienen una agenda muy apretada, que tienen muchos pacientes, tienen muchos proyectos y demás, pero gracias por estar aquí conectados, justamente para poder pues compartir información valiosa que ustedes como médicos saben y que allá afuera pues los pacientes desconocen o temen preguntar o no quieren hablar de este tema, ¿no? Entonces me gustaría hacer una introducción presentando a cada uno de ustedes y que nos platiquen un poquito pues, de lo que saben y a lo que se dedican. ¿Sale? Para que toda nuestra audiencia los conozcan, ¿va? Entonces, primero, doctora Daniela, si podrías presentarte, por favor, gracias. Claro. Hola, mucho gusto. Yo soy la doctora Daniela Grisel Hernández. Soy médico con maestría en Medicina Estética y Longevidad y máster en Nutrición Clínica. Mi área es principalmente el área de nutrición y apoyo mucho a todo lo que son los alternativas. Ok, bien. No sé si yo tuve una interferencia, pero sí se escuchó bien, ¿verdad? Ok. ¿Me trabé? No, está bien, no te preocupes. Muchas gracias, doctora Daniela. ¿Y qué nos puede platicar de los pacientes que usted tiene y demás? Pues sí, mira, a la consulta llegan pacientes con una glucosa mal controlada, pacientes diabéticos de más de 10 años que desafortunadamente ya a veces llegan al consultorio con daño renal o con daño en la visión o con un problema hepático o aparte de diabetes desarrollan hipertensión, otro tipo de enfermedades que van juntas con el síndrome metabólico. Entonces lo que tratamos de hacer es precisamente educar al paciente en cuestión a hábitos, a alimentación y pues con el apoyo de la bionanotecnología, que la verdad eso ha dado resultados muy buenos. Pacientes que se han logrado controlar, que hemos llegado a disminuir incluso la dosis de su medicina que venían tomando desde hace 10, 15, 20 años, o incluso las unidades de insulina las hemos llegado a dejar en dosis mínimas de mantenimiento, pero claro que todo es un conjunto, pero principalmente el apoyo al paciente, porque la verdad es la diabetes o todas las enfermedades que vienen con el síndrome metabólico son las número 1 aquí en nuestro país, pero mucha gente desconoce que es diabetes, ¿no? Desconoce que es hipertensión, no saben por qué se enfermaron. Entonces, pues nuestra labor o mi labor principalmente en la consulta es parte de la educación, ¿no? Explicarles y hacerles como entender en qué consiste su enfermedad y de ahí partimos. Entonces, eso es lo que yo veo mucho en la consulta con los pacientes, pues platicamos, se les hace su valoración, ocupamos lo que es la prueba de capilaroscopía, a donde se evalúa cómo viene su microcirculación. Ahí se ve toda la inflamación, el estrés oxidativo, incluso el daño hepático, se ve todo, ¿no? Se llegan a ver hasta los huevecillos de parásitos ahí, pero todo eso en las consultas el paciente pues está teniendo resultados porque no nada más es como una típica consulta de te prescribo casi media farmacia y arréglatelas como tú puedas, ¿no? No, aquí mi objetivo es que el paciente entienda su enfermedad y que vayamos juntos para que tengan buenos resultados en cuestión a controlar sus niveles altos en glucosa, sus niveles altos de presión y pues que el paciente mejore mucho la calidad de la vida. Y sabes una cosa, es bien padre ver cómo se les puede evitar que se desarrollen complicaciones.
Ok, muchas gracias, doctora Daniela. ¿Y usted en qué ciudades está dando consulta? Yo me encuentro en la ciudad de Puebla, dando consulta en Ciudad Mendoza, en Córdoba y próximamente en Ciudad de México. Ok, gracias, doctora Daniela. El siguiente doctor que está aquí acompañándonos también, el doctor Michel, por favor, si podía presentarse. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Michel Cervantes Carrillo. Soy médico egresado de la Universidad Tlaxcala. Tengo un máster en Dirección y Gestión de Centros Sanitarios. Tengo un diplomado por el Colegio de Médicos Militares de Ultrasonografía. Y veo pacientes con síndrome metabólico, pacientes con enfermedades silenciosas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, problemas de colesterol, triglicéridos. Y eso a su vez también veo pacientes con hígado graso, que muchos pacientes que tienen esta enfermedad de síndrome metabólico pues terminan teniendo un acúmulo de grasa a nivel de su hígado, y a su vez se va intoxicando y va generando todo un sinfín de cadena de daños en el organismo del paciente. Llevo 12 años de experiencia clínica en el medio privado viendo este tipo de pacientes y afortunadamente hemos tenido una respuesta también impresionante con el manejo de nutracéuticos en el paciente para prevenir muchísimas complicaciones. Como bien decía la doctora Daniela, se van presentando el paciente poco a poco y de forma silenciosa, y cuando el paciente lo presenta, desafortunadamente ya son problemas en la gran mayoría de los pacientes pueden ser ya irreversibles cuando ya tienen un grado muy avanzado. Entonces tenemos la fortuna de estar manejando este tipo de tratamiento de medicina mitocondrial y vemos una respuesta impresionante en ellos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Michel. Y pregunta, ¿en dónde usted está consultando? Estoy consultando en Tlaxcala, en Libres Puebla, próximamente también, pero en esos dos lugares específicamente. Ok, muchas gracias, excelente. Y también doy la bienvenida a la doctora Erika. Por favor, doctora Erika, si puede presentarse. Gracias. Gracias, Misia. Sí, yo soy la doctora Erika Álvarez, soy egresada de la UAP, tengo 20 años ejerciendo la medicina. También yo veo, la mayoría de mis pacientes son pacientes que llegan también con síndromes metabólicos, pacientes multitratados, que ya llegan con un grado de descompensación pues un poco severa, daños renales, como lo dice el doctor Michel, también hígado graso. Entonces, a veces también ya están cansados de tanto medicamento. Entonces, la nanobiotecnología ha sido un éxito en esos tratamientos que hemos manejado con ellos. Se han sentido muy bien, han tenido buenas respuestas. Además de eso, también tengo pacientes, lo contrario, que no son ni obesos, sino que tienen mucha deficiencia de minerales, y también eso les ayuda mucho. Es mantener un equilibrio en el organismo, no nada más tratar el exceso, sino la deficiencia. Y yo, consulto aquí en Puebla, próximamente México y Atlisco. Ok, muchas gracias, doctora Daniela, excelente. Y doy la entrada también y la bienvenida a la doctora Nivia. Doctora Nivia, por favor, si puede presentarse. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Pues mi nombre es Nivia García, soy médico internista, soy egresada del Hospital Universitario de Puebla. Tengo un posgrado en pacientes diabéticos y complicados. Entonces, esa es mi especialidad, más bien mi subespecialidad. La especialidad la hice en el TEC de Monterrey. Soy egresada del Hospital de Maricopa Center en Arizona, con pacientes con síndrome metabólico y nutrición avanzada para pacientes con problemas renales, con problemas de hipertensión y obviamente pacientes diabéticos.
Yo atiendo en el consultorio, obviamente, los pacientes que generan complicaciones severas por la polifarmacia que manejan normalmente en el sector salud, en otros tipos de atención. La polifarmacia ya lleva pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, con úlceras pépticas, con deficiencia de minerales, con hígado graso, pacientes complicados con pie diabético, con neuropatías diabéticas, con retinopatía diabética, ya con insuficiencias renales severas, grado 4, grado 5, insuficiencias venosas profundas. Mi especialidad me permite llegar a ese paciente que requiere la atención específica para evitar una amputación, para evitar una cirugía, para evitar una diálisis, para evitar una calidad de vida que merme tanto a ellos como a su familia. Y estamos hablando de la nanobiotecnología que ha evolucionado la medicina, porque no solamente apoya a los pacientes, sino apoya también a aquella persona que inicia con un síndrome metabólico, aquella persona que está debutando con hipertensiones grado 1, grado 2 y que aún hace refracciones. Quiere decir que se le ha dado 1, 2, 3 medicamentos para la hipertensión y aún así genera picos de hipertensión. La nanobiotecnología la he estado manejando en pacientes con insuficiencia renal severa, pacientes que generan edema, y a través de la nutrición, de la nanobiotecnología, generamos que sus células eliminen la toxicidad y eliminen el exceso de radicales libres, el exceso de concentración hemática que puede haber en los tejidos de cada paciente, que generan inflamación y edemas. Y obviamente la insuficiencia renal, que es lo que está causando, yo creo que un 25% de muertes en los pacientes diabéticos y complicaciones. Así es. Ok, muchas gracias, doctora Nivia. ¿Y usted no le está dando consulta? Yo estoy dando consulta aquí en Puebla. Próximamente estaré en San Martín Texmelucan y estaré en Xostla. Ok, muchas gracias. Excelente. Gracias. Pues estos son nuestros médicos. Wow, muchas gracias por compartirnos lo que hacen. Y quisiera yo pasar dejamos una publicación en Facebook de que nos hicieran preguntas a los médicos, y de todas las que mandaron, pues elegí 10. Voy a decir la pregunta y ya cada quien alce la mano quien no quiere responder, porque es de suma importancia para para todas las personas que están interesadas en este nuevo tratamiento y en todos los servicios pues, que da Diabetes Digna. Ok, entonces, primera pregunta es: si tengo la glucosa alta, ¿tengo diabetes? ¿Quién dice yo? Ok, doctora Nivia. Cuando los niveles de glucosa están elevados, rebasando los niveles de 150 en ayuno a 200 en ayuno, se puede clasificar como una hiperglicemia. Para catalogar a un paciente como ya paciente diabético debutante, hay estudios de laboratorio para clasificar ese debut del paciente, que se llama hemoglobina glucosilada o curva de tolerancia a la glucosa, para realmente dar el diagnóstico específico del paciente y sobre todo iniciar un tratamiento a tiempo. Entonces sí, si el paciente está iniciando con glucosas arriba de 150, podría estar manejando un síndrome metabólico. Ok, gracias, doctora. Siguiente pregunta. Me diagnosticaron diabetes hace 2 años, pero no tomo medicamentos y yo me siento bien. ¿Ya no tengo diabetes? Doctora Daniela. Sí, una vez diagnosticado diabetes, ya es la enfermedad. O sea, el hecho de que no tomes medicamentos no quiere decir que no tengas diabetes. Desafortunadamente, cuando los pacientes, el cuerpo se adapta. El cuerpo se adapta a una presión elevada, el cuerpo se adapta
a manejar hiperglicemias, pero como no hay un control, el cuerpo se sigue desgastando. Entonces, el problema de no atenderte luego o manejar y que se controlen tus niveles de glucosa es que más adelante sí pueden haber daños irreversibles. Entonces, aquí lo conveniente es que acudas a médico, que ya empieces a llevar un control, un chequeo, porque las primeras, digamos, que el primer inicio de la diabetes como tal no es doloroso. Por eso uno no lo toma como muy en serio, ¿no? Pero lo ideal sí es checarse una vez que se diagnostica diabetes para evitar las complicaciones. Ok, muchas gracias, doctora Daniela. Voy con la siguiente pregunta. ¿Puedo controlar la diabetes solo con la alimentación? Doctor Michel. Pues esta pregunta es muy interesante porque lo que sí hemos podido ver que algunos pacientes teniendo una dieta específica muy rigurosa acompañada con algún compañero nutriólogo pueden lograr tener un control adecuado de los niveles de glucemia. Sin embargo, es muy difícil que estos niveles se corrijan de esta manera si el paciente continúa con malos hábitos, pero sí es posible poder tener un control adecuado de los niveles de glicemia si el paciente tiene una dieta muy rigurosa y adecuada. Sin embargo, siendo realistas, los pacientes no tienen ese cuidado específico de comer de forma equilibrada, comer sano. En este caso, el uso de los nutracéuticos, como hace una reactivación a nivel de la mitocondria, es muy posible que podamos controlar a un paciente de tal forma que no sea precisamente con niveles de polifarmacia o fármacos hipoglucemiantes. Cuando el paciente pone de su parte y así el esquema de tratamiento. ¿Vale? Ok, gracias, doctor Michel. Y qué bueno que habla usted de la medicina mitocondrial, porque justamente tenemos una pregunta que dice, ¿qué es la mitocondria y cómo es la medicina mitocondrial? ¿Quiere usted contestarla o alguien más? Claro, la mitocondria es un organelo que se encuentra dentro de cada una de nuestras células y específicamente dependiendo de la célula de la que estemos hablando, va a haber una cantidad, ya sea menor o mayor, de mitocondrias. La mitocondria, yo lo coloco así cuando lo platico con mis pacientes, que se imaginen que es o como si fuera la batería de su carro. Si la batería del carro está baja o no está cargada, pues el carro no va a encender, o tienes que empujar tu unidad para que pueda avanzar y para encender, ¿no? Entonces es el centro de poder del carro, ¿no? Entonces las mitocondrias son eso, son el centro de poder de nuestra célula donde se genera la energía dependiendo de los metabolitos que ingresan a la mitocondria para poder hacer cada una de las células pueda hacer su función. La medicina mitocondrial va específicamente a reparar, mejorar cada una de nuestras mitocondrias y de esta manera nuestras células o los centros de poder de nuestras células pues se mantengan de forma pues adecuada y sana. Pongo este símil de la batería del carro para que nuestro público lo pueda entender, porque si nos ponemos muy científicos, la mitocondria es un organelo donde se funcionan cuestiones, ciclos de Krebs y todo esto, entonces, pero en específico quédense que es el centro de poder de nuestras células. O sea, quiero entender que básicamente es lo que nos genera energía a nuestro cuerpo.
Sí, ahí es donde se genera la energía de nuestro cuerpo para podernos mover, poder pensar, poder hablar, poder ser seres que interactuamos con el mundo, ¿no? Ok, y entonces al hablarme de la medicina mitocondrial, ¿quiere decir que va a ir a alimentar esta batería? Efectivamente, es como si llevaras tu batería con el mecánico a recargarla, y lo que vamos a hacer con la medicina mitocondrial es llevar nuestras mitocondrias a que se reparen, la batería que ya no funciona, poner una batería nueva, o las que están medio funcionando, volver a recargarlas para que puedan funcionar adecuadamente. Ok, gracias, doctor. ¿Algún otro doctor que quiera sumar a esto? Porque creo que es importante saber la opinión de cada uno, ¿no? Sí, doctora Daniela. Sí, claro, y completando lo que comentaba el doctor, pues la medicina mitocondrial ayuda o llega, la medicina mitocondrial es preventiva, o sea, nosotros, nuestra educación o principalmente la consulta, ya sea general, de especialidad, es nada más en su mayoría para tratar síntomas, pero muy poco se llega como al problema, ¿no? Entonces, la medicina mitocondrial lo que va a hacer es llegar al problema, o sea, es como potencializar o ayudar a la célula como a que se refuerce, como que funcione mejor y no necesariamente como nada más tratar un síntoma. Por eso es que cuando iniciamos el tratamiento con medicina mitocondrial, pues claro que el paciente empieza a manejar niveles de glucosa, se empiezan a controlar, empiezan a dormir mejor, empiezan a tener una mejor digestión, se empiezan a sentir incluso anémicamente mejor, porque en todo el sistema digestivo se producen incluso los neurotransmisores, hormonas, vitaminas, todo. Y lo que es la medicina mitocondrial, también en pocas palabras, pues es medicina correctiva, medicina que es 100% natural y que no es que te vaya a dañar el cuerpo. Por ejemplo, el estar tomando metformina constantemente, pues sí llega un momento en el que el hígado tiene repercusión. Hay inflamación del hígado, empiezan todo lo que es todo este rollo de dislipidemias, y pues prácticamente es unas por otras, ¿no? Entonces la medicina mitocondrial es correctiva en este sentido. Ok, gracias, doctora Daniela. ¿Iba a decir algo, doctora Nivia? Sí, acerca de la medicina mitocondrial, es el transportador adecuado para permitir que bioactivos, los bioactivos principales que están dentro de una nanosfera, pueden actuar a nivel celular, y esto va a llevar a cabo una función celular, que es como dice el doctor Mitch, que es la recarga que requieren nuestras células para estar sanas o equilibrar la membrana. Los mitocondrias tienen una doble membrana, equilibrar la membrana mitocondrial, que es una membrana hidrofílica y hidrofóbica, que requiere cierto tipo de consistencia para poder estar adecuadamente funcional, para generar obviamente la energía y funciones vitales como por ejemplo respirar, la digestión y el latir del corazón. Son las funciones vitales que principalmente se activan en la mitocondria. Ok, gracias, doctora Daniela. Qué bueno que menciona todo esto, porque justamente también ahorita vi que habló algo de nano, y tenemos una pregunta que dice, ¿qué es la nanobiotecnología? Sí, la nanobiotecnología son aquellas partículas, micropartículas, que van a estar fijándose a poder llegar hacia las partes más pequeñitas, que es exactamente la mitocondria. Entonces, la nanobiotecnología es cómo está funcionando una molécula de la parte más pequeña para poder llegar a las células. Ok, entonces quiero entender, yo que en algún momento estudié informática,
nada más de hobby, Ajá. teníamos las mediciones, ¿no? Entonces sabíamos que nano era -9. O sea, quiero entender que algo que es de un tamaño estándar es -9 más pequeño. ¿Sí? Más ¿Es pequeño. correcto o no? Así es. Bueno, por así Mira, decirlo. Yo les puedo, a los pacientes, por ejemplo, les explico que la nanobiotecnología es como cuando nos tallamos los ojos y vemos puntitos de colores, eso es nano. Exactamente ese es el nano. Entonces, de ese tamañito son las moléculas que pueden entrar a nuestro aparato digestivo por medio de vía oral y trabajar directamente en el intestino delgado para así ser absorbidas por el intestino y entrar directamente a la mitocondria, porque todo inicia obviamente por la digestión. Entonces, a través de la digestión se lleva a cabo la función de la membrana. ¿En qué tiempo más o menos funciona desde que lo ingieres hasta que llega a la mitocondria? Más o menos, ¿en qué tiempo llega? Aproximadamente entre 10 y 15 minutos ya podemos tener un resultado a través de las pruebas, como dijo la doctora Dani, de capilaroscopía. Podemos observar los capilares como hay flujo tenemos venas, arterias capilares y microcapilares. Entonces, la parte más pequeña, que son los microcapilares, que son del tamaño diminuto como de un cabello, podemos ver la función celular de irrigación de sangre. Entonces, aproximadamente entre 10 y 15 minutos ya podemos tener un resultado activo y positivo en un paciente con una primera toma. Entonces, si lo utilizamos un nutracéutico, una nanobiotecnología por tiempo adecuado para tratar una enfermedad tal vez crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión, lupus, artritis, generamos en un paciente un beneficio a largo plazo. Ok, excelente. Voy a pasar a la siguiente pregunta, ¿qué es el síndrome metabólico? Ya que varios de ustedes han estado mencionando qué es el síndrome metabólico. ¿Nos pueden compartir qué es? Doctora Erika. Sí, mira, pues es un conjunto de enfermedades que presenta un paciente. Puede ser desde glucosa elevada, sobrepeso, hipertensión, más arriba los valores de 140 a 90, triglicéridos altos, por arriba de los 150, esto ya se consideran un conjunto y nos va a llevar a lo que es el síndrome metabólico. Esta patología, como te digo, es un conjunto y se debe de tratar para evitar las complicaciones que nos pueden llevar a una insuficiencia renal, a un hígado, no de un graso, a un hígado cirrótico o una hepatopatía. Ok, excelente. Gracias, doctora Erika. Justamente hablando de esto, hay otra pregunta que dice, si soy diabético, ¿cómo puedo evitar una neuropatía? Sí, doctora Daniela. Pues la neuropatía es una complicación de la diabetes igual. Entonces, lo que se puede hacer, no hay nada como mantener los niveles de glucosa estables, lo más estables que se pueda. Como decía la doctora Nivia, arriba de 150, si los pacientes manejan glucosas arriba de 150, y esto es por un tiempo, no sé, 5, 6, 10, 15 años, no sabemos qué tiempo tú puedas desarrollar una neuropatía. Si los pacientes manejan glucosas más de 150, pues ten por seguro que el riesgo de desarrollar una neuropatía es muy elevado, así como una insuficiencia renal, como daño a nivel de vista, un daño a nivel de todo lo que es el sistema circulatorio. Entonces, lo ideal aquí es, aunque no te sientas bien, siempre es mantener tus niveles de glucosa abajo de 150. Ok, excelente, gracias. Siguiente pregunta es, ¿puedo desarrollar alguna otra enfermedad si llevo más de 20 años tomando metformina e inyectándome insulina para controlar la diabetes?
sea, puede generar otra, ajá, doctora Nivia. Sí, las complicaciones que se pueden generar después de un tratamiento excesivo, tanto de metformina como de insulina, porque a través de estos años a lo mejor estuvo subiendo picos de dosificación de insulina, unidades de insulina, que pueden llegar a la dosis máxima. Ha habido pacientes que he visto que hasta de 100 unidades máximas de insulina, cuando eso es una sobredosis realmente. Las complicaciones pueden llegar a ser, obviamente, retinopatías diabéticas, falla renal severa, neuropatías diabéticas, insuficiencia venosa profunda, y una de las complicaciones severas por estas dos combinaciones es una complicación cardíaca. La insulina combinada con metformina por años, obviamente generan una estenosis arterial, y esa estenosis no nada más es de las venas y de las arterias, igual en el corazón. Entonces pueden generar infartos, estenosis, bloqueos cardíacos, bloqueos severos, y pueden generar hasta, obviamente, infartos, que es lo que lo lleva a un paciente a la muerte y a complicarse. Ok, muchas gracias, doctora Nivia. Y por último, la última pregunta es, si tengo diabetes tipo 2, ¿se puede revertir? La pregunta del millón. Sí, doctora Daniela. Yo creo que, bueno, esta pregunta yo creo que pueden los cuatro a lo mejor darnos su punto de vista, ¿no? O sea, o cómo puede ser, ¿no? Sí, a ver, doctora Daniela. Híjole, es que es una pregunta muy interesante y muy difícil de responder al mismo tiempo, porque no es un sí ni es un no. Todo depende del paciente, todo depende a qué edad empezaste con tus primeras hiperglucemias, el estilo de vida, si hay una complicación de por medio, o sea, son muchos factores para poder responder esta pregunta. Yo siento que esa pregunta se la puede responder un paciente, pero acorde a los cambios que empiece a hacer por mantener las glucosas estables, bajar de peso. La grasa, el exceso de grasa funciona como hormona dentro de nuestro cuerpo. Entonces, pues todas estas complicaciones, entre más le vayamos quitando factores de riesgo, obesidad, estrés, malnutrición, pues claro que esto va a tener un impacto positivo en la vida de los pacientes, ¿no? E incluso si no son diabéticos, con esto previenes que no desarrolles una diabetes, ¿no? Entonces, si es no podría decir ni sí ni no. Yo lo que pudiese contribuir ahorita es, no hay nada como hacer cambios radicales en la nutrición, en los hábitos alimenticios, en llevar un buen control. Y a mi experiencia con los nutracéuticos, pues la verdad es que ha habido muy buenos resultados. O sea, la calidad de vida de las personas mejora muchísimo, e incluso si no son diabéticas o hipertensas, como preventivo es un tratamiento de base muy, muy bueno. Ok, entonces podría yo hacer una distinción aquí sobre el hecho de a lo mejor revertir diabetes a dejar los medicamentos comunes para mi diabetes por medicina mitocondrial. Sí, eso sí. Pero no es una reversión. No, claro que no, o sea, te controlas. A ver, doctor Michel, ¿usted Sí. qué ve aquí? Sí, como dice la doctora Daniela, sí es una pregunta un poco controversial, porque algunos pacientes, cuando tú los llevas a un estado de equilibrio nuevamente, y el paciente se centra tanto en mejorar sus hábitos alimenticios, realizar actividades físicas, y nuevamente su organismo se equilibra, podemos ver que sus niveles de glucosas llegan a la normalidad. Entonces,
Sin embargo, pues médicamente nosotros los seguimos catalogando como diabéticos, pero ya un diabético controlado, un diabético estable, porque el diagnóstico ya está realizado. Entonces, aquí cuenta mucho llevar a los pacientes hacia ese equilibrio, como les comentaba. La medicina mitocondrial, el uso de nutracéuticos, nos apoya muchísimo para que el paciente logre esa estabilidad. Entonces, sí, lo que ustedes comentan de quitar los hipoglucemiantes, los fármacos que se utilizan para la control de la diabetes, yo en mi experiencia clínica con los pacientes diabéticos y con el uso de la medicina mitocondrial, lo he logrado que los pacientes quitemos en grandes dosis de la polifarmacia. Inclusive he tenido algunos pacientes que les retiro totalmente los hipoglucemiantes porque llegamos a ese equilibrio del paciente, donde el paciente baja de peso, el paciente incrementa su masa muscular, el hígado graso empieza a tener una reversión. Entonces el equilibrio celular del paciente comienza nuevamente y entonces los niveles de glucosa retornan a cifras menores a 100. Entonces, por eso les digo que es una pregunta controversial, porque el paciente, pues médicamente yo lo sigo considerando como diabético, pero un diabético estable, un diabético controlado. Ok, excelente. Sí, doctora Nivia. Aquí en la reversión de la diabetes, o sea, mi punto de vista es no, o sea, no lo podemos revertir porque ya hay un daño pancreático. El páncreas es el que evoluciona a la lesión que puede generar desde las células pancreáticas. Entonces, ese páncreas ya eliminó toda la carga de insulina que debe tener funcional. Entonces, revertirlo no, pero sí llegar a un buen control. Y también les podemos hablar de la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es el daño al órgano blanco que puede estar generando un paciente diabético cuando no tiene control. Pero cuando llegamos a un control, tanto con nutracéuticos, con dieta, con ejercicio, con un buen apego a la nutrición, tanto celular como nutrición digestiva, este paciente puede llegar a un buen control. Estamos hablando de glucosas menores de 100 y que la hemoglobina glucosilada disminuya también sus niveles para que el daño celular disminuya también, que es el daño obviamente a hígado, riñones, a corazón, de retinopatías. Pero el páncreas siempre va a quedar con esa información de lesión. Entonces revertirla es como hacer una cirugía al páncreas, y no podemos hacer una cirugía al páncreas porque tiene 3 fases el páncreas. Entonces cada evento que pueda tener un paciente hiperglicémico se daña una parte de la porción de la cabeza, del cuerpo o de la cola del páncreas. Ese daño es irreversible realmente celularmente, porque se revientan. Los islotes son como pequeñas burbujas que se revientan y se abren y dejan, y ya no van a trabajar con la insulina requerida que requiere el paciente. A llegar a un buen control como paciente, como persona normal, sí, pero siempre va a tener esa información de daño celular, de daño pancreático sobre todo. Ok, ¿algo que quiera sumar a esto? Gracias, doctora Nivia. ¿Algo que quiera sumar a esto, doctora Erika? Sí, como lo han dicho los doctores, al ser una enfermedad crónico-degenerativa, el daño que ya ocasionó a las células es difícil revertirlas. Entonces, lo único que se debe el objetivo es lograr el equilibrio y evitar el uso de tantos medicamentos que a la larga van a ocasionar otro tipo de consecuencias en el propio organismo, y hacerles ver a los pacientes la importancia de mantener la alimentación, un ejercicio, porque en el momento en que ellos se sienten bien, van a volver a una actividad de alimentación mala, no hacer ejercicio, y vuelven a caer en el mismo proceso. Entonces, es hacerles hincapié a los pacientes de la importancia del cuidado que debe de continuar
a pesar de que estén con los nutracéuticos. Ok, entonces quiero hacer una conclusión de todo lo que vimos el día en estos pocos minutos, en esta media hora. De todas estas preguntas, la conclusión que yo saco de todo esto es que no voy a poder revertir una diabetes si es que tengo diabetes o algo, es que tengo diabetes, pero si cuido la alimentación, hago ejercicio, llevo al pie de la letra lo que ustedes como especialistas de la salud nos indican, y a esto le uno la medicina mitocondrial, entonces puedo vivir dignamente con diabetes. Claro. O sea, entonces sí es posible Así es. tener una diabetes digna. Muy posible. ¿Sí? Porque luego hay pacientes que hacen, ¿qué tiene de dignidad la diabetes? Entonces quiero decir que aunque ya al día de hoy tenga yo diabetes y que no voy a poder revertirlo, pero sí puedo vivir dignamente con esta enfermedad. Sí. 100%. Y, ok, entonces en tres palabras me gustaría que aconsejan a las personas que están viendo este video que no tienen diabetes, ¿cómo pueden evitar esta enfermedad? Sí, doctora Daniela. No hay nada como la medicina preventiva o las acciones preventivas. Yo lo que te pudiese aconsejar es un chequeo por lo menos anual, si no eres diabético, si no eres hipertenso, acudir al médico, obviamente, para que se te haga tu valoración. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos, se te hace una prueba de bioimpedancia magnética a donde valoramos tu peso, tu índice de masa corporal, tu edad metabólica, cuántas calorías quemas al día, tu grasa visceral, tu porcentaje de masa, tu porcentaje de grasa, junto con la prueba de capilaroscopía. Incluso en la prueba de capilaroscopía podemos detectar si ya empieza a haber anormalidades en los capilares y que esto nos puede indicar que ya estás teniendo algún problemita con la presión, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo ideal sí es acudir al médico, al chequeo, a que tú veas cómo estás, porque cuando llegas a la consulta y empieza la entrevista, a veces uno pues en su rutina diaria dices pues la vivo bien, ¿no? Pero cuando empiezas con la entrevista, bueno, ¿y qué comes? ¿Y cuántas porciones? Y desde ahí inicia la educación alimentaria, ¿no? En mi caso, ¿no? Entonces, el consejo que yo te doy es eso, chécate, o sea, revísate para prevenir cualquier cosa. Ok, gracias. ¿Algo que quieran sumar? Sí, doctora Nivia. Primero que nada es la herencia. Checar nuestros factores genéticos que tenemos realmente como herencia células. Segundo, si estamos activos o positivos con familiares cercanos, muy, muy cercanos, solo mamá y papá cuentan en esto. Si mamá o papá nos heredaron una rica función celular, entonces obviamente tenemos que esa misión para generar una estrategia de checarnos, hacernos check-up, por lo menos, sí, como dice la doctora Daniela, por lo menos una vez al año, controlar nuestro peso, controlar la talla, disminuir la ingesta de calorías, de carbohidratos, de azúcares, de grasas y sobre todo llevar el ejercicio, actividad física. Y si hablamos de prevención, iniciar con un tratamiento, con una nutrición también celular, no tanto nutrición digestiva, sino una nutrición celular que pueda llevar a borrar un poquito la información genética, que se llama epigenética, que ya traemos obviamente como antecedente, primera por ser mexicanos y segunda porque pues nuestra evolución favorable obviamente son las calorías y los carbohidratos, que lo tenemos como dieta de
todos los días. Entonces, es la prevención, Correcto. más que nada, es prevenir para evitar una complicación. Ok, gracias. ¿Algo que quiera decir, doctora Erika? Sí, completando lo que las doctoras han dicho, al final de cuentas, nuestro cuerpo, pues es lo único que tenemos, nuestra salud, y lo más importante es mantenerlo en equilibrio. Y si ya tenemos una diabetes o cualquier otra enfermedad, llevarlo lo más dignamente y con un buen control para tener una buena calidad de vida. Ok, gracias, doctora. Doctor Michel, por último. Sí, pues bueno, yo siempre he tenido este pensamiento de que somos lo que comemos, y a los pacientes cuando tú les compartes el cómo cuidarse, el cómo corregir sus hábitos alimenticios, puedes lograr grandísimas cosas. Y acompañados con la medicina mitocondrial, como lo hemos escuchado, en la forma preventiva, y ya cuando el paciente desafortunadamente tiene el diagnóstico de ser diabético, de ser hipertenso, de tener síndrome metabólico, obesidad, pues el sumar esta parte de lo que somos, lo que comemos, pues contribuye muchísimo, porque empiezas a tener un mejor resultado en el tratamiento, en sus niveles de glucosa y de hipertensión del paciente, de tensión arterial. Y el paciente empieza a ver una evolución muy favorable. Entonces, si empezamos a hacer ese cambio desde la base y empezamos a hacer esa medicina preventiva, podemos ahorrar muchísimos dolores de cabeza a los pacientes con las complicaciones que tiene la diabetes, la hipertensión. Entonces, eso era lo que quería compartirles, porque es muy importante que lo tengamos siempre presente. Si comemos bien, pues vamos a estar bien. Si nos acompañamos del nutracéutico, vamos a estar mucho mejor. Ok, pues muchas gracias. De verdad, ha sido todo un placer tenerlos aquí en este espacio. Les agradezco a cada uno de ustedes por su sabiduría, por sus conocimientos y por sus consejos. Y pues a ustedes que nos están viendo, gracias también por llegar hasta aquí. Si quieres alguna consulta, tienes alguna otra duda y demás, en la caja de descripciones de este video van a estar toda nuestra información para que puedas visitarnos y podamos apoyarte en corregir o prevenir cualquier síntoma o enfermedad que tengas. Y pues a ustedes, médicos, muchas gracias. Les agradezco demasiado por estar aquí y nos vemos muy pronto. Hasta luego.